Nos comprometíamos con él hace 2 semanas cuando nos visitó para participar en nuestra trastienda. Hoy viene a hablarnos de su libro, pero antes le comentamos un poco de su amplia biografía. Luis Socorro, licenciado en Ciencia de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, publicó su primera noticia sobre patrimonio histórico en 1985 y desde entonces pues este tema, especialmente la vertiente arqueológica, ha estado presente a lo largo de su trayectoria profesional. Ha viajado a 44 países y estuvo entrando en nuestros hogares a través de la pequeña pantalla, Antena 3, siempre con noticias y reportajes que no pasaban inadvertidos, ganándose con su impronta la confianza y el respeto de todos los canarios y canarias. Luis Socorro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por esta introducción tan generosa, Ariadna. Amasijes de Canarias, historia de una cultura. Vamos a empezar bien. ¿Qué significa amasijes y por qué esa palabra como título? Bien, amasijes no es una etnia. Amasijes es un idioma que hablan hoy unos 40 millones de personas norteafricanas. En Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Libia, etc. Entonces, ¿por qué el título de Amasijes de Canarias? Para un trabajo de investigación sobre el poblamiento de Canarias, sobre los primeros pobladores de nuestro archipiélago. Todos coloquialmente hablamos pues de guanches, pero la élite me refiero pues a los arqueólogos, los historiadores, dicen no, guanches son solo de Tenerife, y hay argumentos históricos para ello, hay referencias históricas, canarios, canarís, los de Gran Canaria, majoreros, los de Lanzarote y Fuerteventura, bimbapes o bimbaches en el Hierro, benauritas en La Palma y los gomeras de La Gomera. Entonces, aunque la RAE disipa cualquier tipo de duda sobre el toponimio, sobre el gentilicio de los guanches, vas a la Real Academia Española, y nos dice que guanche es la antigua cultura que había en las Islas Canarias durante la conquista. Pero bueno, para evitar suspicacias y abrir polémicas desde el minuto 1, digo, pues vamos a poner Amasijes de Canarias, además así castellanizado, está amasij, que es una palabra pues amasije, y en ese tono francés, pero está castellanizada por la Cátedra de Estudios Bereberes de la Universidad de Cádiz. Y entonces, mira, nos hemos evitado polémicas y por eso lo hemos titulado Amasijes de Canarias. ¿Cuánto tiempo has dedicado hasta que viera la luz el libro de Amasijes de Canarias? Historia de una cultura? El origen de este trabajo fue un encargo de la televisión autonómica para dirigir una serie audiovisual sobre el poblamiento de Canarias. Este encargo se produjo a finales, en el otoño del 19, cuando yo estuve en Antena 3 pues más de 20 años, era su jefe de informativos, y entonces cuando dejé Antena 3, cuando Madrid decidió cancelar el informativo regional, pues me proponen esto. Entonces me puse a empollar durante 2-3 meses a tope, viendo los últimos audiovisuales que había, etcétera, etcétera, pero viene la pandemia. Entonces la pandemia congela, ya con el proyecto elaborado, con una productora, etcétera, viene la pandemia, se congela por razones obvias, toda la parrilla de Telecanaria cambia, pero yo no me congelé. Yo tenía todavía 20 meses de paro por delante, yo jamás había estado en el paro, y entonces pues seguí investigando en el confinamiento, empecé a bajarme tesis doctorales, cuando ya pudimos viajar pues me moví por todas las islas, muchas conferencias, etcétera, etcétera, y después de 2 años de investigación pues llegué a un acuerdo con el Canarias Ahora y el diario.es, porque yo digo, oye, yo quiero publicar esto, porque la serie va a salir y con casi absoluta seguridad se va a firmar el contrato después de verano, para producirla durante todo el 24. Y bueno, y entonces previamente lo pasé a formato escrito. Yo también tengo una dilatada experiencia en prensa escrita. Cuando acabé la carrera estuve cerca de 5 años en el Canarias 7, después estuve 10 en la provincia, y bueno, y volví después de 20 años a escribir reportajes literarios, ¿no? Y entonces empecé a abordar todo este asunto y saqué 11 capítulos, y durante 11 semanas consecutivas se estuvo publicando a nivel nacional. A nivel nacional, esto es muy importante destacarlo, porque es raro que un medio de comunicación de ámbito nacional pues apueste por el poblamiento de Canarias, y la verdad es que fue un éxito de audiencia maravilloso, vamos, superó todas las expectativas, y en esto vino un editor canario, Jorge Alberto Liria, de la editorial Mercurio, y bueno, me propuso editar el libro, y yo le dije, oye, pues tú vas a invertir tu dinero y yo te voy a ayudar a promocionarlo, y la verdad es que va bien, ¿no? Se está vendiendo bastante, y hemos ido por las islas y lo estamos presentando prácticamente en todas las islas. Pudo haber tenido, parece, un buen número de prologuistas,
y eligió a María del Cristo González Marrero, doctora en Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Bueno, Macri, para darle un poquito más de volumen al libro, pues entonces con una decena de historiadores, arqueólogos y algunos periodistas y algún escritor que me habían enviado pues buenos mensajes y demás, yo les pedí que me hicieran unas reflexiones, pero no para loas del libro, no, eso no lo necesitaba, sino a raíz de esta investigación periodística inédita. Jamás se había hecho una investigación sobre el poblamiento de Canarias desde que llegaron, en torno al cambio de era hasta la conquista. Nunca se había hecho. Entrevisté a 57 personas, pues bueno, a esta serie de científicos les propuse pues unos artículos de opinión, y el de Macri me gustó bastante. Todos me gustaron, pero el de Macri me gustó porque sobre todo de mí habla, pero poco, y sobre todo hizo una serie de reflexiones muy interesantes para lograr un consenso en el seno de la comunidad científica. Y Macri, que es como bien dijiste, es una profesora, una doctora de la Universidad de Las Palmas, ella es de Tenerife, pero vive aquí en Gran Canaria, y la verdad es que es una profesional excelente. En este libro, Masijes de Canarias, ¿descubrimos la historia aborigen de Canarias y su identidad cultural? Sí, obviamente, ¿no? Vamos, la identidad cultural ya estaba descubierta antes de este libro, ¿no? Pero, obviamente, más la identidad cultural de los primeros pobladores de Canarias está presente porque la arqueología habla, aparte de las referencias históricas que dejaron los cronistas, la arqueología habla y nos cuenta muchas cosas sobre la cultura de estos primeros canarios, ¿vale? Y yo lo que hice, humildemente, tuve la suerte de tener tiempo. El principal enemigo que tenemos los periodistas es el tiempo, por eso nos equivocamos tanto, por lo menos hablo por mí, pero yo tuve tiempo para contrastarlo todo, hablar con unos, con otros, todas las entrevistas grabadas. Y bueno, la identidad, lo importante para mí, la gran aportación de Masijes de Canarias es poner en valor, actualizar todas las investigaciones, ¿no? Y en fin, además desde un punto muy objetivo, absolutamente apolítico. Y bueno, hay que destacar que los científicos, esto es gracias a los científicos, a las personas que colaboraron y a los que entrevisté prácticamente a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y sin ningún tipo de prejuicio, sino que nos cuenten, ¿no? Yo soy un divulgador, lo que hice fue canalizar bien lo que ellos me contaban, ¿no? Y la identidad, pues ahí está. De hecho, el canario del siglo XXI, análisis genéticos han demostrado que en torno al 40% aproximadamente de las Canarias y de los canarios a día de hoy, pues tenemos genética norteafricana. Por supuesto que todos tenemos genética europea y somos producto de un mestizaje, de una mezcla, ¿no? Que yo pienso que enriquece al canario, a la persona canaria del siglo XXI. ¿Cuáles fueron las características sociales, políticas y económicas de las comunidades aborígenes canarias? Bien, hubo una evolución desde el siglo I, siglo II, cuando llegan estas personas, hasta el siglo XV, cuando vienen los europeos, los españoles principalmente, y se produce todo el proceso de conquista. Hubo una evolución de la sociedad aborigen, y en unas islas más acentuadas que en otras. ¿Esto por qué se sabe? Porque la arqueología habla. Por ejemplo, en Gran Canaria es la única isla que tiene graneros. En Cuevas el cenodio de Valerón es un gran granero, pero hay otro granero en Temisas. Es la única isla también que tenía cementerios, necrópolis con túmulos. Había 4, una todavía está bastante deteriorada aquí en Telde, en Ginama, pero hay 2 que son espectaculares y se han convertido en parques arqueológicos, y yo invito pues a toda la audiencia del mostrador a que acudan, que es el Maipés en Agaete y la necrópolis de Arteaga en San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, se me ha ido el hilo, Ariadna. En cuanto a las características. Sí, claro, la evolución. Esto es una evolución. Por ejemplo, estos cementerios, este tratamiento de la muerte, este tratamiento de crear despensas es a partir del siglo X. Claro. Ojo, pero ya había en Gran Canaria la datación más antigua del siglo IV. Inicialmente era una sociedad muy primaria, y vivían de pura subsistencia, agricultura, algo de pesca y ganadería. Y se ha visto que las cabras y las ovejas que trajeron de allá, pues, por los restos óseos que se han encontrado, pues los análisis genéticos han determinado que vinieron todas del norte de África. Y bueno, era una sociedad muy primaria. Hay que tener en cuenta también que ellos llegan aquí en el siglo II, siglo III, pero ya en el siglo
en el siglo II, siglo III estaba Roma, ya estaba el Coliseo, habían unas culturas impresionantes en el mundo. Egipcio, la civilización egipcia tiene hace 5.000 años. Los guanches, la comunidad indígena, los primeros canarios llegaron aquí pues hace 1.800 años. Los egipcios tenían una cultura hace 5.000, claro. Pero bueno, eso no quita que fuera una cultura más primitiva, más primaria, para que no la investiguemos. Hay que investigarla porque es nuestra tierra y son nuestras raíces sin ningún tipo de actividad política. ¿Había diferencias significativas entre las islas? Bueno, básicamente la cultura... Gran Canaria, al margen, Gran Canaria es la isla más rica arqueológicamente hablando de todas. Es asombroso. Pero lo que es la economía, la sociedad, pues básicamente era bastante similar. Y yo defiendo, bueno, defienden los científicos, aquí hay el capítulo de la cultura, de que hay una cultura común. Hay diferencias, pero hay diferencias como hoy pueden haberlas pues, entre La Palma y Gran Canaria y Tenerife. Pero la escritura, todas las inscripciones de la escritura aborigen, indígena, líbico, bereber, que es común a las 7 islas, y las letras son iguales. Entonces eso habla de un origen común, que vinieron de un mismo sitio. Es cierto que en Lanzarote y en Fuerteventura, además de la escritura líbico-bereber, tenemos la escritura líbico-latina, que son caracteres latinos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas personas que vinieron para acá estaban influenciados por el mundo romano. Y es una evidencia, en eso coinciden pues, prácticamente todos los científicos. ¿Cuáles fueron, Luis, los principales desafíos a la hora de investigar y reconstruir la historia aborigen, considerando pues la falta, ¿no?, de registros escritos por parte de los propios aborígenes? Bueno, es la tercera vez que lo comento, la arqueología habla. Lógicamente hay que tener en cuenta lo que hablaron las crónicas en el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, pero esto te hablan de lo que ellos vieron en el siglo XV, o los primeros navegantes que llegaron en el primer tercio del siglo XIV, en el 1300 y algo, hablan lo que vieron en ese momento, ¿no? Pero el principal desafío que yo tuve para abordar esta obra fue documentarme. Y como dije antes, pues tuve la gran fortuna de tener tiempo y recursos para dedicarme exclusivamente a esto. Y entonces, pues oye, gracias a este tiempo, a esta dedicación, al tiempo que me dedicaron pues todos los historiadores, arqueólogos, he entrevistado a químicos, he entrevistado a matemáticos especialistas en astronomía, he entrevistado a astrónomos, en fin, a un amplio elenco, a una bióloga genetista que hace análisis genético de los registros arqueológicos. Entonces, más que un desafío, fue un trabajo de hormiguita durante 2 años, solo para documentarme 2 años. Eso es un privilegio para un periodista. Y después invertí 6 meses más para volver a... Yo hice en estos 2 años previos muchas entrevistas exploratorias para documentarte. Y entonces cuando yo tenía bien armado en la cabeza y en el papel pues una estructura de contenidos con sus capítulos, entonces ya volví otra vez a viajar por todas las islas para entrevistar a todas estas personas. Lo publicamos, como dije antes, en el Canarias Hoy, en el diario.es y después en el libro. ¿Ha tenido que superar algunos mitos o malentendidos sobre los aborígenes canarios y su historia pues para obtener mejor información? No. Lo más que hemos podido encontrarnos es lo que sí he percibido, he podido analizar, es la comunidad científica. Entonces, pues como en todos los gremios, en los oficios, pues hay gente que tiene un afán de protagonismo mayor, otro menor. En fin, yo pienso que hay que ser generosos. Y hay algunos que todavía hablan de que vinieron en la época de los fenicios, cuando no se ha encontrado ni una absoluta prueba alguna de que los fenicios estuvieron aquí. Y bueno, pero vamos, lo importante es poner las cosas en común. A mí sí me gustaría, a lo mejor lo tienes hasta la pregunta sobre, no sé si está en las preguntas, el rol de las instituciones públicas. Precisamente el apoyo de las instituciones públicas, sí, está aquí en las preguntas, está. Perfecto, no, lo imaginaba porque están muy bien documentados en el mostrador de nuestro amigo Ezequiel López. Bien, yo pienso desde un punto de vista que cada vez se invierte más, cada vez interesa más la cultura de los primeros pobladores de Canarias,
pero yo pienso que adolece desde el Gobierno de Canarias una hoja de ruta para establecer una serie de prioridades, ya que los recursos no son infinitos y hay muchas cosas que hacer. Para mí es más importante pues la educación y la sanidad que investigar el pasado de los guanches, pero hay que investigarlo también. Entonces, falta, desde mi punto de vista, una hoja de ruta bien establecida, coordinada con los cabildos, que son los organismos públicos que tienen las competencias ejecutivas directas de protección, y después también coordinarlos con las universidades, con las dos facultades de Historia y Arqueología, y después también con las empresas que hay en prácticamente todas las islas, que se ganan la vida, historiadores y arqueólogos muy profesionales, y en fin, establecer pues una hoja de ruta y tirar para adelante. ¿Pero son generosas las instituciones con este tipo de trabajos de investigación? Cada vez más, pero no, yo no diría que sean generosas. Yo pienso que tienen que coordinarse mejor, las universidades van un poco por libre, aunque hay acuerdos con el gobierno, con la Dirección General de Patrimonio Histórico, pero yo pienso que habría que una persona, un ciudadano que nos esté viendo hoy y quiera, en fin, ilustrar qué se está investigando a día de hoy, pues ni la Universidad de La Laguna ni la Universidad de Las Palmas tienen una web para ver qué se está investigando. Claro. En la época de Internet en la que estamos, que hace 35 años que se inventó Internet, pues no hay una web donde podamos verlo. No la hay, incluso en la propia Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, no hay una web que esté actualizada, pues en este momento, a 15 de junio, hay ahora mismo 5 investigaciones, actuaciones en marcha. No lo hay. En el trabajo de investigación, pues para tener hoy el libro de Amasijes Canarios, ¿has podido comprobar las influencias antes hablaba, ¿no?, de un poco de lo que venía de la colonización europea y demás? Pues has tenido influencias de la colonización europea en la historia de aborigen de Canarias y qué impacto tuvo en este caso los colonizadores en las comunidades indígenas. Antes nos hablaste un poquito sobre ello, sí. Pero bueno, sí, hombre, el impacto lógicamente pues es notable, como ha ocurrido en muchas culturas y civilizaciones del planeta. En fin, para mí no, hay gente, la conquista, los españoles malos, los guanches buenos. Yo pienso que ese no es el punto de partida para analizar la realidad. Vamos, en la sociedad aborigen, los guanches, entre ellos había muchas luchas. Hay 2 investigaciones muy reales de la violencia. La violencia era un elemento casi estructural en la sociedad aborigen de todas las islas. Bien, lógicamente, se descubren las islas después de unos 800.000 años de silencio, por circunstancias, por aquí no pasaron navegantes, y bueno, cuando empiezan a llegar los primeros europeos, que eran genoveses y mallorquines en el siglo XIV, y cuando se inicia la conquista, pues lógicamente hay un impacto grande, y que son los fenómenos de aculturación. Lógicamente, en aquellos años, pues fue una aculturación y una conquista pues muy sangrienta y con muchas traiciones. Lógicamente, las víctimas eran estos pobladores, estos canarios que estaban aquí, eso no se puede ocultar. Pero no hay que fanatizar tampoco. Hay muy curioso, yo cuento aquí, doy unas pistas de por qué la Virgen del Pino se celebra en Teror, por qué la patrona de Tenerife, la Candelaria, se celebra en el pueblo de la Candelaria. ¿Por qué? Porque en esos sitios ya la población indígena tenía sus rituales, entonces cuando vienen los de fuera, pues para aculturar y llevar a estas poblaciones nativas a su religión, a su sociedad, pues entonces dice, pues vamos a acoplarnos a ellos. Y así surgen las cosas, y pervive todavía el gofio, la toponimia, o sea, y hay tanta pervivencia de la cultura de los amasijes de Canarias, de los primeros canarios, que todavía, como dije antes, un 40% de las canarias y los canarios tenemos sangre norteafricana. Entonces eso puede ser un trabajo para una segunda parte, analizar amasijes de Canarias de la conquista al siglo XXI. Al siglo XXI. Algunos lectores hablan del libro de Amasijes de Canarias como un libro donde se ha logrado transmitir avances en la comprensión de la historia aborigen de Canarias. Esto hace que el escritor continúe con la investigación y publicación de otros libros relacionados. Sí, la verdad es que tengo que agradecer a los lectores y a la crítica, a gente pues muy preparada que ha elogiado pues la capacidad de divulgación y análisis que tiene este libro. Yo tengo la experiencia de ser periodista, de escribir amplios reportajes y bueno, un historiador escribe sus tesis, pero no
tiene por qué saber divulgar. Entonces, pues yo lo que, en fin, el oficio que un servidor tiene, no me gusta hablar de mí, pero bueno, escribir de la manera más clara, más directa y sobre todo bien contrastada. Seguir escribiendo, pues sí, ya en el último párrafo del último capítulo dejamos la ventana abierta a una segunda parte. Pero mientras tanto, yo sigo, esto lo presentamos, Amasíes de Canarias se presentó en octubre del año pasado en el Parlamento de Canarias, que ayudó al editor a la publicación del libro a cambio de 200 libros. Aquí no hay nada gratis, Ariadne. Bueno, pero antes, y desde entonces sigo publicando pues en el Canarias Hoy y el diario.es noticias, reportajes, todas relacionadas con los primeros pobladores de Canarias o con la historia en general, incluso después de la conquista. Pero antes el primer reto es llevar a Amasíes de Canarias a la televisión pública de Canarias, que hay unos acuerdos muy avanzados con otras plataformas muy potentes internacionales y queremos hacer una serie que sea para el mundo, no para los canarios ni para los historiadores que van a hablar, claro, sino para el mundo, de la misma manera que nosotras podemos ver y disfrutamos de muchos documentales de otras culturas, pues está esta apuesta. Y la cosa, soy optimista, la cosa va bien. Pues Luis Socorro, ha sido un placer conocer algo más de nuestra historia, que a veces nos quedamos, pues, tenemos esa desinformación, ¿no?, por así decirlo, así que muchísimas gracias por ponerla tan al pie del canario y de la canaria, que estoy segura que tendrá mucho éxito. Esperemos que podamos hablar dentro de un tiempo de la segunda parte, como bien dijiste, y bueno, igualmente esperamos verte antes, por supuesto, antes de que claro. la trastienda o cualquier otro tipo de entrevista, que siempre es un placer tenerte por aquí, porque es muy interesante el tipo de entrevistas. Muchas gracias a ti, al Mostrador, a Canal 4, por esta sensibilidad para facilitar la divulgación sobre los primeros canarios de nuestra tierra. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros pues nos vamos a publicidad y volvemos con el bloque de noticias de actualidad. Hasta ahora.